Es porque cree que la educación emocional es importante en la formación de profesores. Básicamente, yo sí hago el comentario constantemente cuando doy mis seminarios, mis talleres o mis clases en cuanto a que un docente en formación debe estar estructurado psicológicamente. Y hago un comentario muy feito y es que no cualquiera debe ser docente. También tengo en cuenta que no todo es disciplinar, no todo es instrumental en el conocimiento. Es decir, que ustedes pueden saber mucho de química, de física, de matemáticas, pero la parte humana es fundamental. Sin esa formación en la parte docente se pueden cometer muchos errores, bastantes errores. Venimos de una educación tradicional donde muy inquisitiva, muy esclavista, donde la relación estudiante-docente, docente-estudiante no se tenía en cuenta para nada. Entonces, afortunadamente esa parte se ha venido recobrando. La verdad es que sí, en la universidad se ha venido trabajando un poquito, pero lastimosamente no hay materias obligatorias en cuanto al aprendizaje de la gestión emocional o de la inteligencia emocional. Sería fundamental para ser docente. Y yo les doy un porcentaje más alto que incluso lo disciplinario y instrumental. Entonces, esa parte es fundamental. Vale, profe. Y respecto a la pregunta anterior también, queríamos saber cómo ha estado presente la educación emocional en tu práctica docente. Es fundamental, y sobre todo con el ejemplo. Hay cosas tan básicas en la inteligencia emocional que tienen impacto en la educación emocional, como es saludar. Cuando ingresas al aula, es algo tan básico, saber los nombres de tus estudiantes, por ejemplo, es algo que tiene que ver con la educación o la inteligencia emocional. En el mismo ambiente que se desarrolla en el aula de clase, una inteligencia, una educación emocional se basa en que el ambiente sea, primero que todo, un ambiente tranquilo, relajado, seguro y confiable. Y eso lo genera el docente en el aula muchas veces, o no muchas veces, siempre se debe generar. Insisto, el ambiente también tiene su efecto en la parte cognitiva y ese lo desarrolla el docente en el aula. Profe, ¿podrías narrarnos una experiencia significativa, ya sea positiva o negativa, en la cual hayas notado la necesidad de integrar la educación emocional en la formación de profesores? Nosotros trabajamos un tema básicamente en el CAP, en el Centro de Atención Psicopedagógica, en los temas que trabajamos, pues es un programa transversal, estamos en todos los proyectos. Por ejemplo, hay un tema que se llama liderazgo en la educación. Hay otro tema que se llama pedagogías tóxicas, aunque no hay una relación directa, ¿cierto? Hay otro tema que se llama pensamiento creativo. Y esos temas requieren de verdad, de una actitud, por ejemplo, ¿qué digo yo? O sea, una actitud motivadora. Entonces, la motivación entra dentro de la parte de lo que es la inteligencia emocional. Sí. Pienso que la actitud motivadora del docente motiva. Caso contrario, el que desmotiva, el docente que está desmotivado, desmotiva básicamente. Entonces, ese tipo de temas sí requieren de que el docente tenga una actitud motivadora. Que, por ejemplo, en pedagogías tóxicas vemos cómo el lenguaje que debe utilizar el docente debe ser un lenguaje propositivo. Lo mismo en pensamiento creativo. Los ejemplos también, o sea, desde ¿qué digo yo? Desde una dimensión más optimista, por ejemplo, en pensamiento creativo. El liderazgo fundamental, o sea, el hecho de, por ejemplo, conocerse a sí mismo es parte de ser líder y se hacen ejercicios al respecto en ese tema, básicamente, en ese seminario. Entonces, sí hay cositas que directamente se refieren o sea, que en el contexto se requieren para que la actitud vaya en ese propósito de generar un pensamiento, una habilidad en el ámbito de la inteligencia o de la gestión emocional, básicamente. Claro, profe, y teniendo pues en cuenta, digamos, esas
esas experiencias, ¿cómo crees que se puede integrar la educación emocional en el currículo propiamente universitario? Uy, nosotros estábamos gestionando un cuestionario, creo que se lo di a Diana, Ay, sí, profe, sí, sí, señor. donde es fundamental. En ese cuestionario básicamente estamos diciendo, esto es toda una necesidad vital. Es que, insisto, o sea, ser docente es algo especial y no cualquiera puede serlo. Y lo otro es que la pedagogía es una ciencia y contiene este tipo de elementos para hacer un buen ejercicio docente. O sea, yo diría que a veces o diría con certeza que la formación docente es muy especial para que exclusivamente sea disciplinar o instrumental. Es fundamental la formación en el área de la inteligencia emocional. De lo contrario, es que incluso eso repercute en el organismo si el docente o el estudiante no saben gestionar las emociones. Entonces, sí, es fundamental ese tipo de aprendizaje. Yo diría que desde niños, desde bachillerato, esa gestión emocional se trabaja en otros países desde niños. Y ahí, por ejemplo, el nivel de empatía, de cooperación, ¿qué digo yo? De comprensión, de tolerancia, desde niños es genial, no solo en el ámbito universitario. Sí, profesor, hemos visto en la investigación que, digamos, que se está tomando como enfoque transversal, incluso en la educación, el tema emocional, y que pues digamos que toma mucho sentido después de leer que según investigaciones desde, no sé, la tolerancia, la empatía, desde, digamos, un montón de emociones que surgen a partir, no sé, de la solidaridad y de la convivencia de los niños, puede como, no sé, incluso mejorar también la relación con el aprendizaje. Profe, ¿por qué crees que la educación emocional no ha sido, digamos, un enfoque relevante en el currículo universitario, en la universidad distrital? Es la mala tradición, ¿no? Es la mala tradición. E incluso tenemos unos déficits en otras áreas. Pero bueno, la pregunta es directamente en esto, porque hemos creído de verdad que el conocimiento es lo fundamental, no la gestión emocional. Hay otras cosas, por ejemplo, y tú que estás en formación docente y es para formadores docentes, por ejemplo, no solo se debe formar en el conocimiento, se debe formar en el pensamiento, ¿cierto? O sea, un pensamiento lógico, un pensamiento crítico, un pensamiento lateral, hay muchos tipos de pensamiento. Pensamiento, ¿qué digo yo? O sea, holístico, bueno, hay una serie. Y solo nos fundamentamos en lo que prácticamente puede llegar a utilizar el docente, aunque hay cosas muy buenas. Pero, insisto, hay otro tipo de temas que no solo la inteligencia emocional, sino hay otro tipo de temas en el cual tenemos déficits. Pero la parte emocional, afortunadamente, en la universidad desde hace unos 10 años para acá se le ha dado un poquito más de énfasis, pero vemos que la parte humana o las ciencias humanas se han quitado en ciertas materias, entre comillas, en ciencias exactas, cuando no debe ser así. Incluso en las licenciaturas, llamémoslo así, exactas, que no son tan exactas. Pero sí, ese es el gran déficit. Yo te puedo decir que, por ejemplo, un profesor que sea intimidante, entre comillas, que no maneje un margen de tolerancia o flexibilidad, puede llegar a silenciar, a inhibir, a cohibir, a generar elementos que menoscaben la autoestima en un estudiante, y eso tiene un efecto grave en su formación, al punto de que puede llegar a no creerse capaz o al punto de no continuar sus estudios académicos. Entonces eso puede ser preocupante.
Uy, sí, profe, totalmente, sí, no, pues hasta uno mismo como que igual y trata de escaparse como de algunos profes por dinámicas que no son nada empáticas y que sí son bastante como, pues como que influyen bastante en cómo uno ve hasta la materia, ¿no? Entonces como que no, yo ya, para esto no soy buena y simplemente por situaciones así como que de falta de empatía y demás. Profe, ¿cuáles estrategias crees que puedan contribuir a la educación emocional en la formación de nosotros los profesores? Estrategias. Bueno, vean, lo que te digo, a ver, primero de todo el ejemplo. El ejemplo del docente es fundamental. El docente que, por ejemplo, se deja hablar, que es grato compartir, o sea, que es grato preguntar. Estrategias como la importancia de, por ejemplo, de hacer un reconocimiento o de hacer, que digo yo, una contención emocional, saber que si tu estudiante en este momento ha habido una situación grave y eso es un foco de distracción, entre comillas, entonces entender esa situación, ¿no? Y no presionar o cosas por el estilo. Habría muchas, o sea, tanto cosas buenas, no hacer ciertas cosas como hacer cosas buenas, pero ya estrategias dentro del aula, pues, insisto, o sea, crear climas favorables, actitudes favorables, manejos favorables, un vocabulario asertivo con una buena comunicación, una actitud que digo yo, una actitud flexible, relajada en ciertos casos. Contrario, no estoy diciendo que facilista ni tan deferente que se llegue al otro extremo, sino si hay ciertas cosas. Pero una actitud optimista por parte del docente, de saber que la persona puede aprender, incluso ¿no? A la cual se puede motivar y todo eso. Habrían, sí, diferentes estrategias, pero especialmente el ejemplo del docente es muy chévere, puede ser muy motivador, sobre todo, y más en situaciones de error. Vale, profe. Profe, ¿cómo crees que la educación emocional transforma la relación con el aprendizaje en el contexto universitario? Por ejemplo, controlar emociones, o comprender o entender o qué digo yo, o sea, reconocer las emociones y gestionarlas es súper favorable, ¿cierto? Muchas emociones que no se lleguen a desbordar, por ejemplo la ira, que llegues a lastimar a alguien, un estudiante a otro estudiante por un mal manejo de la ira puede tener consecuencias graves, ¿cierto? O ser intolerante frente a ciertas ideas o pensamientos, pues no permite tener un conocimiento más amplio de las cosas, ¿no? Entonces son dos ejemplos que nos brinda la inteligencia emocional. Otra cosa es entender emociones, el ampliar el vocabulario emocional pues también favorece el reconocimiento de las emociones, es una base para el manejo, para la aceptación, para la tolerancia. Entonces sí, hay elementos, bueno, manejar niveles de estrés, de ansiedad, o sea, que no lleguen las emociones a ser situaciones de estrés mayor o ansiedad generalizada. Entonces, genial por ese lado, que no se llegue a esos límites, ¿no? Entonces, eso es favorable para el aprendizaje, ese buen manejo, esa buena gestión, ese buen entendimiento, incluso tolerarnos, pero sobre todo automotivarnos sirve y es parte, son elementos que favorecen la habilidad cognitiva, eso sí es cierto. ¿Este concepto y cómo cree que se relaciona la escucha con la educación emocional? Hoy es fundamental. Y mira que es un tema que está muy en boga porque curiosamente la tecnología y la adicción a la tecnología nos está quitando esa habilidad de escuchar y es preocupante. Entonces un docente tiene que recobrar esa habilidad.
Yo, por ejemplo, a veces le pido el favor a los estudiantes en clase que, no a veces, siempre que se desconecten para que escuchen, que no oigan, que escuchen. Y la escucha significa un paso fundamental dentro de la comprensión, dentro de la empatía especialmente. Escuchar es diferente a oír. Es como involucrarse más en la comunicación, digámoslo así. Y sí, o sea, el sentido es muy común en el sentido de bueno, y es fundamental en la educación emocional. Hay que ir, muchas veces escuchar significa es ir más al trasfondo del por qué está viviendo o sintiendo de cierta situación, ciertas circunstancias, más que directamente lo que está plasmando. De pronto, por ejemplo, en el caso de una emoción como la ira o el miedo o la alegría, detrás hay muchas cosas. Y si identificamos eso en otra persona, y miremos más el trasfondo, hay la posibilidad de mayor comprensión y aceptación, ¿cierto? Y de tolerancia. Por eso es tan importante la escucha, sobre todo en situaciones como, por ejemplo, la ira, ¿no? Que se va muy al extremo de lo que es la mente emocional y no lo racional. A veces se desbordan las personas. Y muchas veces no es la ira con otros, sino consigo mismo. Entonces, sí, es ese tipo de... El escuchar significa ir más al trasfondo, el comprender por qué la situación se está presentando, pero en detalle, con un manejo, o sea, con un análisis más significativo y no un análisis común. Bueno, eso en cuanto a escuchar, sí es fundamental.